Les dijeron que el fin del mundo vendría con fuego y ruina. Dijeron que sería un castigo, un ajuste de cuentas divino escrito en las estrellas. Pero ¿y si se equivocaban? ¿Y si el verdadero apocalipsis no fuera la destrucción, ni el fin, sino un nuevo comienzo? Mucho antes de que las profecías apocalípticas llenaran los libros sagrados y los titulares, los antiguos gnósticos, música, hablaron de una revelación secreta, una profecía tan subversiva que quedó sepultada bajo siglos de silencio. En su cosmología, afirmaban que el mundo que vemos no fue moldeado por el Dios verdadero, sino por una fuerza creativa menor, el Demiurge, un ser al que los antiguos describían como Sackler, el necio. Y en esa ilusión, la humanidad duerme, inconsciente de que algo eterno aún arde en su interior. Pero la profecía gnóstica del fin de los tiempos no es de miedo y fatalidad como la que siempre te han enseñado. Según los textos ocultos, la revelación no es el fin de la creación, es el fin del engaño, el descorrimiento del velo, una revelación de lo que realmente eres. Siempre lo has sentido en lo más profundo. La tranquilidad de saber que la realidad comienza a resquebrajarse, que las viejas historias ya no pueden resistir la creciente marea de la conciencia. Los gnósticos previeron este momento preciso. Dijeron que cuando el sueño material comenzara a desmoronarse, la chispa divina dentro de la humanidad comenzaría a despertar, despertando de la larga amnesia de la materia y la ilusión. Pero este recuerdo conlleva resistencia, pues a medida que la luz se eleva, los poderes de la ilusión luchan con más ahínco por mantener intacto su dominio. Estos son los arcontes, fuerzas ocultas que, según los primeros místicos, se alimentaban de la ignorancia y sembraban la confusión en la mente humana. Pero incluso su reinado tiene fecha de caducidad, porque, según la revelación gnóstica, una nueva luz está regresando. Lo que los textos antiguos llaman el iluminador del conocimiento, una fuerza que reaparece a lo largo de los siglos para recordar a la humanidad su chispa divina. Así que, según ellos, el fin de los tiempos no es una caída en desgracia, sino un regreso a ella. En este video, descubrirás lo que estos escritos antiguos realmente revelan sobre el verdadero destino de la humanidad y por qué esa revelación no solo trastoca toda creencia sobre el apocalipsis, sino que desvela la razón oculta por la que estás vivo ahora mismo. Para comprender el significado de esta profecía, debemos remontarnos a una época en la que recordar la verdad era una herejía. Entre los siglos II y IV d.C., a pequeños círculos de místicos, dispersos por el mundo antiguo, música, comenzaron a hablar de una realidad mucho más allá de la que conocemos. Se autodenominaban gnósticos los que saben, no creyentes ni seguidores, sino conocedores, música, buscadores de una verdad que no podía ser contenida por templos ni escrituras. Sus escritos, posteriormente enterrados en las arenas de Egipto, fueron redescubiertos en 1945 en la biblioteca Nag Hammadi, una colección de pergaminos que reescribiría todo lo que creíamos saber sobre el mundo espiritual primitivo. Oculto entre ellos se encontraba el Apocalipsis de Adán, una revelación que, según se decía, provenía directamente del primer hombre. Pero en esta versión de la historia, Adán no era un pecador expulsado del Edén, era un ser de luz que descendía de un aón superior. El pleoma, el reino de la plenitud divina. Su caída no fue moral, fue cósmica. Él y Eva eran seres luminosos, música que una vez caminaron en la gloria. Pero cuando entraron en el mundo material, su luz se atenuó, según el gnóstico, por un creador inferior conocido como Demiurge, el artesano ciego que se confundió con la fuente. Este fue el comienzo de la ilusión. En la creencia gnóstica, el Dios verdadero, infinito, música y más allá de toda forma, no creó este mundo de opuestos y decadencia. Decían que fue el demiurgo quien lo moldeó y dispuso los poderes de la ilusión para protegerlo. La chispa divina de la humanidad estaba prisionera en la carne, atrapada en el ciclo del nacimiento y la muerte, el sueño confundido con la realidad. Pero los gnósticos también hablaban de una promesa, un tiempo en el que el recuerdo regresaría. Llamaron a este tiempo el Aón final, un periodo en el que la humanidad reclamaría su derecho divino de nacimiento y la ilusión comenzaría a disolverse.
En el Apocalipsis de Adán, la profecía se desarrolla a través de una serie de eventos cósmicos: inundaciones, visitas, guerras entre reinos, todas metáforas del ascenso y descenso de la conciencia a lo largo de las eras. El diluvio, decían, no era un castigo por el pecado, sino, en su opinión, un intento de un Dios menor y celoso de borrar a quienes portaban la luz del conocimiento. Una guerra simbólica contra la propia gnosis. Pero no todo estaba perdido. Quienes portaron la luz oculta sobrevivieron, guiados por mensajeros de los aones superiores. El texto Música incluso menciona una figura misteriosa, el iluminador del conocimiento, que aparece una y otra vez a lo largo del tiempo, trayendo el recuerdo a la humanidad cuando la oscuridad se hace más densa. Y el ciclo se repite siempre: caída y revelación, ocultamiento y despertar, ilusión y liberación. Los gnósticos llamaban a esto la espiral divina. La historia no como una línea recta hacia la revelación, sino como un patrón de recuerdo y olvido que se desarrollaba a través de los mundos. El poder detrás de estas revelaciones fue precisamente la razón por la que fueron enterradas. Porque una humanidad que recuerda su propia divinidad no puede ser gobernada, y un mundo que ve a través de la ilusión no puede ser controlado. Pero oculta bajo siglos de miedo, imperio y dogma, la música, la profecía sobrevivió, esperando el momento de resurgir, y a medida que el mundo se vuelve más caótico, inundado de confusión y ruido, esa antigua profecía susurra una vez más. ¿Pero qué revela realmente sobre nuestro destino y qué querían decir realmente los gnósticos con el fin del mundo? La respuesta a estas preguntas no solo penetra el corazón de la ilusión, revela lo que la realidad misma te ha estado ocultando. Los gnósticos nunca vieron el Apocalipsis como destrucción, lo vieron como lo que la palabra realmente significa: una revelación. El momento en que la verdad, oculta durante mucho tiempo, sale a la luz. En griego, Apocalipsis significa desvelar, y los gnósticos decían que esta revelación no le sucede al planeta, sino a la mente, cuando la percepción misma comienza a despertar. Este es el núcleo de la profecía gnóstica: el fin del mundo cuando la humanidad recuerde quién es realmente. Según el Apocalipsis de Adán, este mundo no es el escenario de la creación divina, es un campo de pruebas, un aula cósmica diseñada por fuerzas que quieren que olvides tu origen. El demiurgo, ese arquitecto ciego de la materia, creó este mundo como un reflejo del verdadero reino divino, pero distorsionado, música invertido e incompleto. Y sin embargo, escondida dentro de cada ser humano, música aún brilla una chispa del pleoma. No puede ser destruida, solo enterrada. Esa chispa es tu conciencia, el testigo silencioso tras tus pensamientos. Es lo que los gnósticos llamaban la semilla imperecedera, el fragmento de eternidad que ni siquiera los poderes inferiores pueden tocar. Pero aquí es donde la profecía se vuelve más profunda. Dijeron que cuando suficientes chispas despiertan, cuando suficientes humanos empiezan a recordar, toda la ilusión empieza a desvanecerse por su propio peso. El fin de la ilusión no es el fin de la vida, es el fin del olvido. El diluvio del Génesis, dijeron, no fue un castigo por el pecado, sino una guerra contra el recuerdo. El creador inferior, aterrorizado de que la humanidad pudiera reclamar el conocimiento divino, desató las aguas para ahogarlo, pero ciertas almas portadoras de la llama oculta sobrevivieron. Se convirtieron en los ancestros de quienes un día despertarían de nuevo. De su linaje, nos dicen los textos, surgieron 400.000 almas de luz dispersas a través del tiempo, ocultas entre la gente común, esperando la señal para recordar. La profecía dice que estas almas ayudarían a disolver el dominio de los poderes inferiores, simplemente reconociendo su verdadero origen divino. Ese momento, insinuaron, llegaría al final de los tiempos, conocido como el último eón. Pero el despertar no llega como un evento único. Llega en oleadas a través de maestros, mensajeros y revelaciones internas. El Apocalipsis de Adán habla de una figura misteriosa que aparece 3 veces a lo largo de la historia cósmica. El iluminador del conocimiento, no un solo hombre, sino una encarnación recurrente de la verdad. Una luz que en la música entra en el sueño cuando la oscuridad alcanza su punto máximo.
recordándonos que siempre es más oscuro antes del amanecer. Cada vez viene no para salvar al mundo, sino para recordarle la música lo que ya sabe. Y aquí está la revelación que pocos comprenden. El iluminador no es un solo ser, es una corriente de conciencia que se mueve a través del tiempo. Es la misma luz que animó a los profetas, música a los místicos, a los rebeldes de todas las épocas. Y también vive en ti. Cuando recuerdas, aunque sea por un instante, te conviertes en parte de esa corriente. Te conviertes en la profecía cumplida. Por eso el mundo lucha con más ahínco cuando empiezas a ver. Porque cada despertar debilita la ilusión. Y ahora mismo, en este momento de la historia humana, mientras el caos se acrecienta, los viejos sistemas ceden. La verdad se siente distorsionada e inestable. Eso es lo que los gnósticos dijeron que precedería a la gran revelación. Los gnósticos dijeron que el mundo no se acabaría. Solo el mundo falso, construido sobre el engaño, se acabaría cuando las estructuras de la ilusión ya no pudieran sostenerse. Pero para comprender realmente lo que sucede, debes ver el mecanismo más profundo que lo sustenta. Porque cuando te das cuenta de que el fin no es la destrucción de la música, sino la luz que recupera su reflejo olvidado, todo cambia. Cada despertar evoca su sombra, y en el momento en que la luz comienza a surgir, también despiertan fuerzas opuestas. Estas fuerzas, los arcans, como los llamaban los gnósticos, tejen la ilusión a través del pensamiento humano. Se decía que su creador, el demiurgo, gobernaba no mediante la violencia, sino mediante la fe, convenciendo a la humanidad de que la materia es todo lo que existe y que la salvación debe buscarse fuera del yo. Pero esto también forma parte de la prueba. En la visión gnóstica, estas fuerzas no son demonios a los que temer, son los guardianes del laberinto. Gobiernan el sueño hasta que quien sueña recuerda que está soñando. Y ese momento de recuerdo, cuando la ilusión ya no puede engañarte, es el comienzo de la liberación. El Apocalipsis de Adán revela que, a medida que la chispa divina despierta en la humanidad, las fuerzas inferiores entran en pánico. Le preguntan a su gobernante, ¿cuál es el poder de estos humanos que se encuentran en tu presencia? ¿Quiénes fueron tomados de la semilla de la luz? Han anulado el dominio de tu mano. En otras palabras, el mismo acto de despertar amenaza toda la arquitectura de la ilusión. La profecía describe esto como una gran perturbación cósmica, una sacudida no de la tierra, sino de la conciencia misma. Y entonces sucede algo extraordinario. Una niebla cegadora cubre los cielos velados. Los ojos de los gobernantes ciegos se oscurecen. Sus eones comienzan a desmoronarse. Fuego, luz y viento barren la estructura cósmica, no como destrucción, sino como disolución. Los gnósticos decían, este fuego no es castigo, sino purificación. Quema todo lo irreal, toda identidad falsa, música toda ilusión, toda mentira sobre quién y qué eres, y desde lo alto de los cielos que se derrumban, descienden nubes luminosas de luz. Llevan mensajeros, seres radiantes, los nombres textuales de Abri, Sablo y Gamalio. No son ángeles de la ira, música, sino salvadores del recuerdo, fuerzas arquetípicas enviadas para elevar a las almas despiertas más allá del alcance de los poderes inferiores. El texto dice, serán como esos ángeles, pues no les son ajenos, sino que obran en la semilla imperecedera. Nunca fuiste ajeno a los reinos superiores, procedes de ellos, y cuando el mundo falso se disuelve, quienes recuerdan no perecen, sino que regresan. Este es el verdadero significado de la revelación. No juicio, sino retorno. No condenación, sino reconocimiento. Incluso la muerte, decía el gnóstico, es solo un velo, un engaño de la percepción que alimenta la ilusión de separación. Pero quienes recuerdan, la atraviesan intactos. Música. En esta revelación final, se describe un bautismo santo, no de agua, sino de conocimiento. Este es el bautismo de quienes conocen el conocimiento eterno. Dice el texto, a través del agua viva. El agua viva es la conciencia misma, la corriente de la conciencia divina que disipa el olvido. Es la iniciación suprema para sumergirse en la verdad de su propio origen hasta que nada irreal quede. Y a medida que esta luz se extiende, a medida que más y más seres despiertan, el cosmos material mismo
comienza a desvanecerse como un sueño al despertar. El sol y la luna pierden su poder. Los cielos se deshacen y los artífices de la ilusión se desvanecen en la luz de la que surgieron, y lo que queda es lo eterno. Los gnósticos enseñaron que esta disolución final no es algo que temer, sino algo que acoger. Es el levantamiento del último velo, la revelación de que, para empezar, nunca hubo separación, porque la luz que regresa a la fuente nunca se perdió del todo, solo olvidó de dónde venía. Y este es el destino de la humanidad, no escapar del mundo, sino despertar en él hasta que la ilusión de separación desaparezca. Y ahí es donde esta profecía se convierte en algo más que un mito o un texto antiguo. Se convierte en tu invitación a recordar. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto para ti, sentado en esta pequeña eternidad entre la materia y el espíritu? Los gnósticos dirían que la profecía no está escrita en las estrellas, sino en la mirada que las contempla. La verdadera revelación no comienza en el cielo, sino en la percepción. Cada vez que dudas de la superficie de las cosas, cada vez que dejas de huir del silencio interior, un fragmento del viejo mundo se desvanece. La ilusión no se rompe con un trueno, se disuelve a través de la consciencia. El agua viva de la que hablaban los textos antiguos no es algo que se busque. Fluye silenciosamente cuando te quedas lo suficientemente quieto como para sentirla. La corriente de consciencia que nunca nació y nunca morirá, la tocas en esos espacios sin aliento entre pensamientos, en la calma que ve pasar las tormentas de emociones. Esa quietud es tu chispa divina, el fragmento del pleoma que brilla a través de la forma humana. Si los arcontes se alimentan del olvido, el ruido y el miedo, entonces la conciencia y la presencia opuestas los privan de su savia vital. Cada vez que recuerdas que no eres el pensamiento, sino quien lo ve, su red se afloja un poco más. El recuerdo siempre fue el verdadero ritual, no una ceremonia ni un credo, sino una simple observación. Cuando la ira te invade, la música es solo energía que busca el camino a casa. Cuando el miedo aparezca, mira con dulzura a quien tiene miedo. Y en esa mirada, el miedo se diluye en luz. Este no es un bautismo de agua, sino de conocimiento. Ningún sacerdote puede darlo. Ningún templo puede contenerlo. Ocurre en el silencioso reconocimiento de lo que siempre ha sido. Los gnósticos guardaron este secreto bajo sus símbolos y mitos. La salvación no es una huida, sino un recuerdo. El mundo no cambia sin el recuerdo. Solo cambia cuando éste regresa. Y a medida que cada alma recuerda, música, la ilusión se desmorona aún más. La profecía lo llama el regreso de la luz. Cuando las chispas despiertan en el sueño, encendiendo a otros que están listos para ver. Quizás comienza en un momento cotidiano. El silencio antes del amanecer, la pausa antes de una palabra, el espacio sagrado entre pensamientos. Allí la misma luz que una vez fluyó a través de Adán y Eva antes de la caída, a través del linaje de Noé, a través del iluminador del conocimiento, se agita de nuevo en tu interior. Cuando esa luz te mira, el mundo ya no es algo que arreglar o del que huir. Se revela como lo que siempre ha sido, un campo divino que finge estar dormido, y tú el soñador que recuerda. La música se convierte en su espejo. La profecía se cumple silenciosamente, no en fuego, sino en reconocimiento. Y si quieres profundizar en este recuerdo, puedes descargar mi ebook gratuito, Escapando de la ilusión, una guía gnóstica para dominar la realidad. Música. En él encontrarás métodos sencillos pero poderosos para aquietar la mente, profundizar la conciencia y vivir desde la chispa divina interior. Encontrarás el enlace en la descripción. Música. La profecía nunca se trató del fin en sentido literal. Siempre se trató del fin del olvido. Los gnósticos intentaron decirnos que nunca se trató de destrucción. Es una revelación sagrada donde lo falso se disuelve y lo verdadero avanza. Vieron a la humanidad no como una especie caída esperando la salvación, sino como fragmentos divinos de luz que recordaban lentamente su origen. Y cuando suficientes de esos fragmentos despiertan, cuando la chispa dentro de cada alma comienza a arder con el recuerdo del hogar, la ilusión pierde su fuerza y el sueño de la separación termina. Esta es la profecía gnóstica que revela el verdadero destino de la humanidad. No perecer, sino transformarse.
no esperar el rescate, sino simplemente recordar, porque el fin de los tiempos nunca tuvo la intención de aterrorizarte. Su intención fue liberarte. El fuego del que hablaron no es la llama de la destrucción, es el fuego del reconocimiento. Arde ahora mismo en tu interior, despojando todo lo que no es verdad. El diluvio no es un castigo, es la conciencia que limpia la ilusión, purificando la mente de su antiguo letargo. Y el regreso no es la llegada de algo nuevo, es el recuerdo de lo que nunca se fue. Tú eres ese recuerdo. El iluminador camina de nuevo, se aclara la garganta, pero no como un solo ser, sino como cada alma que se atreve a despertar. Las nubes luminosas de la profecía ya descienden, no de los cielos, sino del corazón humano. Cada acto de conciencia, cada momento de compasión, cada respiro sincero es luz que regresa a sí misma. Mientras sigues presenciando el caos del mundo, recuerda no caer en la espiral del miedo y la reacción, porque detrás de todo algo sagrado y extraordinario emerge. La profecía no está en el futuro, está sucediendo ahora mismo a través de ti, y al terminar la vieja historia, lo divino se recuerda a través de tus ojos. No hay nada que temer, solo revelación, luz y retorno. Si este mensaje te resonó, ayúdalo a llegar a otros dándole me gusta a este video, suscribiéndote y compartiendo tus reflexiones en los comentarios. ¿Te ayudaron estas palabras a ver más allá del miedo? La luz nunca se perdió, solo estaba esperando que lo recordaras.